¿Quién va a redactar la iniciativa? Houston. No, por favor. Venga, ¿quién va a redactar la iniciativa? No, obviamente va a ser Secretaría de Energía, Pemex, Secretaría de Hacienda. ¿Quién son esos? No saben nada de esto, hombre. Por favor. ¿Cómo? ¿Y entonces quién va a redactar la iniciativa? Pues Houston, hombre, eso ya está listo hace tiempo. El asunto es dejar entrar. El asunto Houston, todo we es... have a problem. Pero Houston... Este día, envía al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Se piensan hacer cambios constitucionales. Piensan cambiar el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución. Para darle continuidad a un proceso prácticamente de saqueo, desmantelamiento y privatización de la industria petrolera. Y por lo tanto, esto implica que la renta petrolera, que ha sido la columna vertebral del país, va a ser compartida con la iniciativa privada. Y eso va a tener un impacto directamente en el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. En concreto, buena parte, por ejemplo, que se obtiene de esa renta petrolera es para precisamente gasto social. 40% del presupuesto nacional es de Pemex. Hay gente que dice, no me da nada el petróleo. 40%, una de cada 3 escuelas, uno de cada 3 hospitales, una de cada 3 carreteras fueron hechas con dinero del petróleo. El golpe a la economía nacional es tan severo que el gobierno tiene pensado hacer una reforma hacendaria para subsanar, para reponer el dinero perdido con la renta petrolera. The only other explanation is that from an economic point of view, oil is not an exhaustible resource. Imagínate que afuera de tu casa hay un gringo y te dice, oye, te doy 1,000 pesos por esa camioneta que está ahí. Tú le dices, chinga, espérate. Para empezar, esa camioneta no es mía. Y segundo, esa camioneta cuesta de perdido 200,000 pesos. El gringo te dice, sí, güey, yo sé. Yo te doy 1,000 pesos para que no digas nada. Eso es precisamente lo que el PRI quiere hacer con nuestro petróleo. Vender por una mínima fracción de su valor lo que no le pertenece. Ciertamente, se está concluyendo para México la era de los yacimientos gigantes en aguas someras que representaron petróleo abundante y con bajos costos de extracción. Para emprender esos costosos proyectos productivos requerimos de capital, tecnología y conocimientos. Es preciso asociarnos con quienes los tienen. Está por perpetrarse un nuevo episodio de negligencia nacional, como aquellos que nos hicieron en el pasado perder territorio. Es un despojo a la nación en materia de recursos petroleros. Es un debilitamiento que va a ser un proceso gradual pero seguro de sus 2 empresas energéticas más importantes, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Es un proceso de privatización encubierto, ¿verdad? Es un proceso que inclusive nos puede llevar a una pérdida de territorio nacional. Nos va a llevar con toda certeza a una cada vez mayor dificultad en la posibilidad de diseñar políticas nacionales. Los gobernantes deben de recapacitar, reconocer que su proyecto no es racional, no es viable y conduce de manera necesaria a una permanente condición de estancamiento económico. Es, como será imposible, crecer al 6,5% anual como se afirma y se propone en el actual gobierno. Lo mismo dijo Vicente Fox, creceremos al 7%, falso. Lo mismo prometió Calderón, será el presidente del empleo y del crecimiento, falso. Tenemos 30 años en que el crecimiento promedio del país es del orden del 2%. México será entonces, bajo esas condiciones, una neocolonia posmoderna del siglo XXI, en la cual
tiene como condiciones dos factores adicionales. Por una parte, trabajadores sin derechos de ser trabajadores, porque el outsourcing consiste exactamente en eso. Un trabajador no es un trabajador de la empresa en la cual presta sus servicios, sino de una empresa que compra y vende su fuerza de trabajo. Por lo tanto, no tiene un mejor salario, condiciones de seguridad social y evidentemente reparto de utilidades. Y por la otra, esto necesariamente conducirá a una situación de mayor conflictividad en la sociedad, porque no habrá condiciones para mejorar la equidad y el desarrollo en todo el país, y por lo tanto se va a requerir un Estado con carácter policíaco y militar, a todo lo cual ha contribuido justamente una supuesta guerra contra el crimen organizado, que curiosamente es alimentado por armas de Estados Unidos y es también alimentado por el lavado de dinero, auspiciado también desde Estados Unidos. Con tocar el 27 y 28 se desatan los leones. ¿Qué no sabe que el suelo mexicano lo ha defendido el pueblo con su sangre? Él ha forjado esta nación mano, con dignidad, con sufrimiento y hambre. Y usted, tan fino y bien comido, sin recato, aprueba leyes en su contra, mentecato. Y mi argumento es que Pemex es lo que no nos sirve. Pemex es una empresa profundamente ineficiente que nos está costando mucho dinero y que sería más negocio cerrar Pemex y que el petróleo lo extrajera alguna otra empresa y le cobráramos a esa empresa como se cobra en otras partes del mundo. ¿Qué le recomendaría a Romero Deschamps? Que se le haga a chingar su madre. Traición con traición se paga, ¿no? Hay que matarlo. Los traidores se matan, no olvide. Ay, güey, qué ignorante eres. O sea, Jimena, hello, claro que es de Pemex, pero Pemex es del gobierno y todo lo que es del gobierno es del pueblo. O sea, güey, aparentemente, o sea, están tan alterados porque los españoles o los gringos nos lo quieren quitar. La neta, o sea, solo quieren que nos modernicemos. A ver, no te entiendo, güey. Bueno, o sea, para hacértela simple, o sea, ellos lo que quieren es que nuestras gasolineras sean como las europeas, o sea, que haya barra de ensaladas, que sean súper limpias, café internet, o sea, que no haya un gato asqueroso sudoriento poniendo ahí la gasolina y encima cobrándote una lana. ¿Qué? Wey. ¿Bajarme y yo a poner gasolina o limpiar el parabrisas? Bueno. El Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. El Pacto por México es un pacto anticonstitucional y es una conjura contra la nación. Primero, porque no tienen facultades para hacer lo que vienen realizando. El artículo 27 no lo deben tocar. Y este Congreso es un Congreso que tiene la legitimidad suficiente para promover una reforma constitucional de fondo. Mi impresión es que no, porque es un Congreso que surge de unas elecciones sumamente cuestionadas. Hay una crisis de representatividad en México, hay una falta de representatividad. Los partidos son oligarquías, más o menos pequeñas, más o menos grandes, pero no representan a la sociedad, están muy desligados de ella. En el negocio petrolero, las utilidades están fundamentalmente en la explotación del petróleo, en extraer el petróleo y venderlo en los mercados internacionales. Aquí hay una rentabilidad en México cercana al 75%. Esto es lo que es muy rentable. En cambio, las refinerías pierden dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia en el mundo, porque hay capacidad ociosa y porque el petróleo es muy caro. Sirven a los intereses norteamericanos, solamente dedican a Pemex a extraer crudo y a mandarlo a Estados Unidos, más grande el consumo creciente aquí. ¿Y qué pasó? Nada más, miren, en el periodo de los panistas Fox y Calderón, se llevaron la mitad de la reserva que teníamos a los Estados Unidos, el 30 y el 40% del presupuesto nacional. Con diversas estancias, el 40% del presupuesto nacional lo sostiene Pemex. Bueno, si tú metes a competir, porque esa es la gran estupidez que dice todo el mundo la acepta, es que Pemex tiene que competir.
Hay que meterle aquí a la British Petroleum, a la Shell y a todos esos para que compita con ellos. Dime tú si eso puede resistir el menor análisis elemental. ¿Por qué van a ir a meterse aquí a competir contigo si es tu petróleo? Nosotros tenemos 100 años de país petrolero. Que Brasil no tenía nada que ver con esto. Los españoles, pues, en pañales. Nosotros tenemos 100 años de ser un país petrolero, construimos la tercera, cuarta petrolera del mundo. ¿Quién viene a enseñarnos? Tenemos que quitar esa tesis que plantea la Yu con Salinas de que ¿para qué queremos desarrollar tecnología? Vamos a comprarla. Y luego vienen a admirar, Brasil desarrolló Petrobras tecnología. Bueno, pues entonces, ¿por qué mataste el Instituto del Petróleo, no? Ser sistemáticamente compradores de conocimiento extranjero es muy perdedor, muy costoso y es insostenible. Si yo puedo vender un yacimiento de petróleo de México hoy, que me paguen 80 centavos por cada dólar que sacan, cualquier empresa del mundo, y Pemex me va a pagar 70, ¿por qué se lo vendería yo a Pemex a 70? Va de nuevo, porque no hay una regla universal que te diga que te tengan que pagar no, si hay una regla universal. Lo que tú vendes, lo vendes. Si tú tienes una cosa y la vas a vender, lo vendes lo más cara posible. Esa sí es una regla universal. Y el petróleo es de los mexicanos, vendámoslo a 80 por dólar y no a 70 por dólar. ¿Por qué con Pemex hay tanta frialdad y no se abre a estas propuestas? Al final de cuentas, nosotros extraemos el crudo y tan solo lo mandamos al extranjero para que se refine. Y luego compramos la gasolina a lo doble o al triple de lo que en realidad nos costaría producirlas a nosotros, si tan solo podamos abrir la puerta a esta capital privado. ¿Y cómo están convirtiéndonos en esclavos? Suprimiendo nuestra capacidad de pensar. Ok, Jimena, estoy de acuerdo, pero ¿tú de qué te preocupas? O sea, que tú y yo siempre vamos a tener chofer, déjaselo a los pobres, güey. Ay, güey, ya me volvió el alma al cuerpo, gracias, Bueno, entonces, ¿por qué protestan toda la bola de nacos y te juro que ni coche tiene? Ay, pues porque les van a subir la tarifa del pecero. Ay, pero ¿cuánto puede costar subirse esa cosa? ¿Estás de acuerdo? 100 pesos. Ay, que no tienen. No lo tienen. ¿Y sabes por qué no lo tienen? Porque es una bola de vagos que se la pasan haciendo todo este tipo de manifestaciones en lugar de ponerse a trabajar, o sea, hello. Por eso México está como está y no avanzamos. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, pues mira, si a mí me piden mi opinión, la verdad, yo haría lo que el gobierno ha hecho hasta este momento. ¿Qué, güey? Pues hacerle creer a los naquitos que todo es suyo, aunque no lo sea, güey. Como que buenos tiempos aquellos los del PRI. Ay, como cuando sí, mi tío Jorge dirigía Pemex, ¿te acuerdas? Que hizo lo que quiso sin darle cuentas a nadie. Ay, sí, bueno, es que con el carácter que te tenía tu tío Jorge, bueno, imagínate que le estuviera dando explicaciones a una bola de nacos analfabetas de qué hacía con la gasolina, pues no. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero la verdad es que no puede estar opinando todo el mundo. Y el hombre hizo muchísimas cosas buenas, o sea, hizo Punto Diamante en Acapulco, hizo la Riviera Maya en Cancún, hizo varios centros comerciales en Estados Unidos, o sea, le dio trabajo a la gente, a carpinteros, albañiles. Yo pensé que todo eso era de tu tío, no de Pemex. Es que es de mi tío, pero lo hizo con el dinero de Pemex, pero lo que te estoy diciendo es que ayudó a mucha gente en el proceso. Si eso no es ayudar a tu país, entonces yo no sé de qué estamos hablando. A ver, ahora entiendo. Los nacos en este país son tan tontos que hay que ayudarlos sin que se den cuenta. Exactamente. O sea, nosotros, los ricos inteligentes, tenemos que ayudarlos como para que no armen relajitos y tenerlos tranquilos, ¿no? O sea, tipo, ¿cómo explicarte? Ay, como a tu perrito. O sea, lo agarras, lo bañas, le das un besito. Bueno, no, un besito no. Le das, o sea, lo vacunas, croquetitas, se quedan tan tranquilos, ya no te molestan. Si se porta mal, siempre existe la posibilidad de sacrificarlo. Exacto. Ay, Monse, qué lúcida e inteligente andas. ¿Dónde aprendiste tanto? Ay, pues con todos mis amigos. Bueno, con los amigos de mi tío Jorge, sobre todo. Y en mi semestre del ITAM. O sea, porque ahora se olvida que yo sí fui a la universidad. México se encuentra ante una disyuntiva clave que es qué hacer con su industria energética. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, acaba de publicar el estudio Nos cambiaron el mapa. ¿Y qué nos referimos cuando nos cambiaron el mapa? Bueno, que existe un nuevo orden energético global en el que la Arabia Saudita del futuro, la principal productora de hidrocarburos del planeta, va a dejar de ser la región que conocemos como Medio Oriente
y ahora Estados Unidos y Canadá se van a integrar y a construir la principal productora de gas y petróleo del planeta. No es cierto, en petróleo se les ha caído y en gas shale sí lo tienen, pero no lo sabemos, porque están abultadas las cifras. Y él mismo lo dice en su reporte, que cuidado con esas cifras alegres. Yo creo que ahí hay una burbuja financiera, lo que a veces no estamos entendiendo el mundo contemporáneo, que es el de la globalización financierista. Todo Estados Unidos, el modelo de Wall Street, la City, crean burbujas financieras, inventan. Entonces, lo que a ellos les interesa es ganar dinero, no les importa si hay petróleo o gas, ¿no? Es lo que menos les interesa. Ellos ganan dinero, punto. Cuando una compañía incluye en sus estados contables un contrato, concesión o como le quieran llamar, pero que de facto está presentado como un activo de esa empresa, los bancos que reconocen eso como garantía le están dando un estatus de propiedad. En otras palabras, las empresas petroleras extranjeras van a poder hipotecar nuestro petróleo como si fuera de su propiedad. Y por tanto le estamos dando un estatuto de propiedad. De manera que no es cierto que vamos a seguir siendo los propietarios. Es el equivalente de que nosotros le diéramos al vecino de la esquina un certificado ante un notario público para que pueda hipotecar nuestra casa. Porque somos tan incompetentes de poderla rentar que necesitamos que él nos haga el favor de rentar esa casa. Entonces le vamos a dar un poder notarial para que hipoteque la casa. Bueno, en ese momento ese vecino puede ir a un banco a obtener un crédito sobre el valor de nuestra casa. Le estamos transfiriendo la propiedad de nuestra casa. Eso no solamente es un planteamiento, esas negociaciones públicamente ya se ha dado a conocer que el gobierno mexicano lo está haciendo. Lo que se busca es que en el diseño de estos contratos de utilidad compartida y en el régimen fiscal que se les aplique, que además deberá ser igual al régimen fiscal de Pemex, un régimen competitivo, flexible, lo que debe de lograr este diseño es separar la utilidad y la renta petrolera. Por eso, al hablar de contratos de utilidad compartida, también afirmamos que no se va a compartir la renta petrolera con las empresas internacionales. Los chinos intentaron hace un año comprar una empresa norteamericana que sabe de petróleo. La demanda. Y pagaban 2 billones, sumas más que una empresa americana que competía con ellos. Ganar, pero mucho más dinero y en efectivo. La otra daba valores. El Congreso de los Estados Unidos lo prohibió. Tomó el control y prohibió que se vendiera. ¿Y qué dijo el Congreso de los Estados Unidos? La energía, el petróleo es materia de seguridad nacional de los Estados Unidos. No podemos permitir que empresas que no estén bajo el control de las leyes norteamericanas entren a romper este control que tenemos. Y en cambio nosotros nos dicen en los tratados que eso es un asunto del mercado. Vamos a decir España. Llegan los españoles, ¿no? Y nos dicen, oiga ustedes, esta vejestorio de 1938 de expropiación petrolera, ya no estén ahí en estas. Ahora es el mercado. Aquí hay que abrir porque abarata los precios. Y miren ustedes, ya están las empresas españolas aquí con financiamiento transnacional. Y entran los alemanes a comprar la empresa más importante de España, Endesa, ¿y qué es lo que dice Zapatero? Zapatero sale y dice, 8 columnas de los periódicos, las empresas energéticas españolas son estratégicas y deben de estar en manos de los españoles. Y entonces le dice, oye, pues no, que aquí es el mercado y allá no. Pues ya lo dice. En el caso de los monopolios privados, teóricamente y en la práctica, pues lo que buscan es maximizar sus utilidades, ¿verdad? A costa del consumidor. Y en el caso de los monopolios públicos, no. Digamos, puede o no ser así, ¿verdad?
los monopolios públicos, y te voy a poner ejemplos. Mira, la energía más barata de Europa, la electricidad más barata de Europa, por ejemplo, la tienen Francia y Noruega. Son monopolios estatales. China es un monopolio estatal también y tiene la energía muchísimo más barata que nosotros. ¿Por qué? Porque esos gobiernos buscan usar los monopolios como instrumento de competitividad de sus países. Siendo empresas públicas, una cosa es que tengan criterios comerciales y otra es que vayan a usar el poder monopólico para maximizar sus ingresos. Eso no sería buena idea, porque entonces acabas con la industria que es consumidora de energía, ¿verdad? O sea, lo sacas de competitividad internacional. Entonces la conclusión es: vamos a fortalecer a Pemex, vamos a dejar de hacerla pedazos, vamos a dejar de acabar con la Comisión de Electricidad metiendo extranjeros, violando la Constitución, y no vamos a traer a las empresas transnacionales extranjeras que no saben qué son esas, que no tienen idea de lo que son. ¿Qué son las empresas transnacionales? Las según empresas tú, Manuel? transnacionales son los brazos del imperio y del dominio hegemónico en el mundo en materia de petróleo. Es más, ahora son todavía peores, porque se han venido uniendo y tenemos unos mastodontes gigantescos que representan intereses contrarios a los intereses nacionales, ¿verdad? Y es un absurdo pensar que ellas nos van a venir a resolver el problema. A ver, vamos a ponerle 5 años. ¿No vale la pena? Si es que nos va a tomar, porque ellos mismos lo dicen, vamos a empezar la exploración y esto dura quizás de 10 a 20 años. Sí, pero ahí la idea es bursatilizar. Porque, y eso es lo que ha hecho Brasil, y sí es cierto, si ellos, los chinos, los rusos, los noruegos, los brasileños sí han bursatilizado, pero no es la bursatilización a la mexicana. La bursatilización a la mexicana es sin banca nacional. La bursatilización de ellos es con banca nacional y controlan muy bien sus acciones petroleras. ¿Qué va a pasar el día después que nosotros bursatilicemos? Yo les doy el escenario. Al día siguiente, un movimiento en bolsa y se los deglute Wall Street. Al día siguiente, les dan un bajonazo de aquellos, ¿no? Y al día siguiente ahí tienen ustedes las acciones, las controlan desde Wall Street. ¿Con qué nosotros podemos frenar un movimiento especulativo desde Wall Street? Con nada. Nada más un banco, JP Morgan, un banco, vean, maneja el equivalente con capital especulativo que se llaman hedge funds o derivados financieros, maneja el equivalente de todo el Producto Interno Bruto del mundo. ¿Escucharon bien? Pues ¿qué le va a durar Pemex al día siguiente, por favor? Se lo tragan, es darwiniano. Eso se llama bursatilizar. Ahora, si ustedes me dicen, oye, yo no estaría en contra. Si me dicen, vamos a bursatilizar al estilo chino, adelante. Por cierto, hacemos esta denuncia en este foro. El día lunes ingresaron ya ingenieros de Iberdrola al Centro Nacional de Control de Energía a ser capacitados para que el 1 de enero tomen el control del Sistema Nacional de Transmisión. Esta es una traición a la patria. Y de ahí no se dice nada. ¿Por qué de Iberdrola? Porque es la empresa más beneficiada en los últimos años. De panismo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón. Son los que obtuvieron más contratos para poder generar electricidad en nuestro país. Y no es casual que la flamante exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, hoy es consejera externa de Iberdrola. Y yo me tiendo a inclinar por la segunda respuesta. Yo estoy convencido que a Pemex lo han mal manejado a propósito con la finalidad expresa de privatizarlo. Es decir, se puede satisfacer a 54 centavos el kilowatt hora utilizando las plantas hidroeléctricas y geotérmicas del todo el país. Tomaron luz y fuerza del centro por asalto armado y militar y la hidroeléctrica de Necaxa está parada. La hidroeléctrica del Lerma está parada. Las hidroeléctricas en la periferia están paradas. La termoeléctrica de Lechería están paradas. Las de gas, las que construimos a lo largo de todo este tiempo están paradas. ¿Y quién está abasteciendo el DF? Pues Unión Fenosa, Iberdrola, Mitsubishi, Electricité de Francia, Integren de Estados Unidos, todas estas multinacionales. Les vas a poner una superficie misma que ellos van a registrar como activo
o casi en la Bolsa de Nueva York. O sea, ya el solo contrato les va a implicar un aumento en el valor de sus acciones. Y de lo que van a explorar, y en su caso explotar, cuando menos se van a quedar el 70%. Lo que está haciendo Peña es eso, para resumir. Entonces, mira, es claro que el dinero de los migrantes ha bajado en los últimos años y va a seguir bajando, entre otras cosas porque Estados Unidos ha implantado toda una serie de medidas proteccionistas para impedir que los mexicanos sigan entrando, bueno, que los mexicanos y los latinoamericanos sigamos entrando a Estados Unidos y saquemos dinero. Y además todo el proyecto migratorio de Estados Unidos va a implicar que a largo plazo, los mexicanos que están allá van a dejar de mandar dinero, poco a poco, pero lo van a dejar de mandar, ya está pasando. Entonces esa fuente de divisas se nos está cerrando. Si se le entrega el petróleo a las multinacionales extranjeras, esa fuente de divisas también se nos va a cerrar. Se va a ir cerrando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la gran fuente de divisas que vamos a tener en México? Pues el narco. Entonces, la entrega del petróleo es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional, es un problema de estabilidad, es un problema de soberanía, es un problema de todo. Es decir, la gente no se ha dado cuenta de lo grave que es esta iniciativa petrolera. Es una iniciativa que efectivamente atenta contra la nación. Es un disparo al corazón de la nación. Tenemos que parar esta iniciativa. Calderón dijo hace un año que teníamos ya ubicadas reservas muy importantes. ¿A quién se las van a dar? ¿Por qué no las desarrolla Pemex? ¿O por qué haces la reforma cuando ya tienes...? Aquí hay algo que no nos están diciendo. Es decir, han privatizado un montón de cosas y en todos los casos nos prometieron lo mismo, nos prometieron que eso iba a ser en beneficio de la nación, en beneficio de todos los mexicanos, que iban a bajar los precios del teléfono, de los ferrocarriles, de la gasolina, de quién sabe qué, todo nos lo han prometido y ha redundado en todo lo contrario. Privatizaron Teléfonos de México y pagamos una de las telefonías más caras del planeta y el dinero que antes se regresaba a la nación, que antes se invertía en la nación, ahora queda en manos de una sola persona. Entonces, lo que yo veo aquí es decir, bueno, pues ya vengan ustedes, desarrollen, hagan, nosotros no vamos a tener nada, no vamos a hacer nada. Hablan del sector privado, el sector privado mexicano no tiene posibilidades para nada de competir hoy con los monstruos que vas a traer. Pero con otra además. Provienen la esencia, en su parte medular, estas inversiones del país que es tu principal socio comercial, Estados Unidos. Yo quiero ver la primera discusión que tengas con ellos en algo en que no estemos de acuerdo. A ver cómo nos va a ir. O British Petroleum, que tiene una fuerte participación del gobierno inglés y que fue creada para garantizar el suministro de combustible a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Y si alguien tiene dudas, pues que se lea Churchill. Entonces ahora resulta que todo el mundo en el juego, la energía es tu seguridad, menos para México. Ahora resulta que los países del mundo que han triunfado son los que desarrollan el conocimiento, nosotros no. Entonces, ¿por qué vamos a apoyar eso? A mí no me convence en lo absoluto. Va en contra de todo el conocimiento que tenemos de a qué país le ha ido bien y a qué país no le ha ido bien. Y quiero decirles una cosa, no podemos confiar en nuestros representantes políticos, por desgracia. Es decir, a mí, por supuesto, el PAN, hasta por razones históricas, está apoyando esta iniciativa. Yo el otro día estaba haciendo un recuento de cuántos abogados de empresas petroleras estaban en la fundación del PAN, y estaban todos los abogados de empresas petroleras que litigaron contra el gobierno de Cárdenas contra la expropiación petrolera, están en la fundación del PAN. Para el PAN es un problema, es una reivindicación histórica, el regresarle el petróleo a las empresas petroleras americanas. Entonces, con el PAN no podemos contar. Aquí a lo que yo me quiero referir es de que es suicida esta reforma energética. En lo resumen, yo cuando lo veo en su totalidad, y vamos a hablar de otro México, a mí ya no me preocupa la entrega, me preocupa el día después. Este va a ser otro país, porque estamos hablando de una dimensión que va a durar 50 años, casi todo el siglo. Va a marcar qué es
México en el siglo XX. Ahora, lo que yo estoy viendo y entiendo del lado estadounidense, porque leo sus papers, sus publicaciones, es de que ellos van sobre el proyecto América del Norte. Que ese sería el escenario, ¿no? Claro. Es igual, ellos controlan el petróleo, todo lo que tiene que ver con ellos, sean falsas o no las cifras, pero las usan financieramente. Claro. Desde a ellos les sirve para apalancar sus burbujas especulativas. E igual usan lo de Canadá. Y entonces Estados Unidos lo rescatamos de su quiebra financiera, pues gracias a los recursos primarios de Canadá y de México. En conclusión, no le veo ninguna ventaja en esta reforma energética al país llamado México. Le veo todas las ventajas para Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo, y en eso tenemos que ayudar al gobierno, porque yo siento realmente que no tienen salida. Les tenemos que dar argumentos de cara a la nación para ayudarlos a liberarse, porque tienen dos situaciones muy graves. La primera es el síndrome Estocolmo. Pues si Peña Nieto padece el síndrome Estocolmo, ¿por qué razón? Bueno, ya está, porque el país está secuestrado desde el 2001. Estamos secuestrados por un modelo neoliberal donde le dicen, si tú no aceptas estas condicionantes del capital de Wall Street, pues se van los capitales. Y no tenemos ni banca nacional para resguardarnos. Ese es el principal síndrome de Estocolmo. Y obviamente, ¿qué van a hacer? Van a crear una burbuja y ya que tengan sus ganancias, pues se van a largar. Y es cuando vamos a entrar a renacionalizar por segunda vez Pemex o el petróleo. Sí, pues no pierdan la esperanza, porque el modelo no aguanta. No va a aguantar este modelo, no nos hagamos ilusiones. Entonces, yo ya no me preparo a esta privatización, porque nos están regresando a 1937. Me estoy preparando a la segunda renacionalización de cuando se les caiga todo el modelo. Y segundo, está mezclado el síndrome Estocolmo, pues algo que manejan muy bien, que es el síndrome Monex-Scotiabank. Es decir, van a negar hasta el cansancio que una privatización no es privatización. Y pónganse a discutir de que y les van a decir, bueno, es que estás privatizando. No, oye, pero ¿cómo dices eso? Bueno, y les van a decir, es borrego, aunque huele. Bueno, ya, entonces, yo ya concluyendo, ya para darle el enfoque de la cuestión bidireccional, estamos viendo que el gran engaño va a ser un Petrobras con Cardoso. Eso es lo que nos están proponiendo. Es el cardosismo mexicano. Es decir, no es el Petrobras de Lula. Eso también debe quedar muy claro. Es decir, porque ahí viene el gran engaño, yo creo que ya se expuso aquí muy bien. Entonces, ante esta situación, cuando hablan de una estrategia nacional de energía, en realidad ni es estrategia ni es nacional. Es una estrategia transnacional de energía. Si no, no estuvieran aquí las transnacionales. Así de sencillo. No estamos entonces ya en un margen de maniobra que nos permita suponer que esta propuesta va a funcionar. Está demostrado que no es así. No estamos ya en la condición de dudar de si esto es en beneficio o en perjuicio de México. Es absolutamente contrario al interés nacional. Lo que se propone es, evidentemente, algo que no tiene fundamento ni económico, ni constitucional, ni tiene, evidentemente, un fundamento de justicia. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir siendo libres como una sociedad con capacidad de satisfacer nuestras necesidades bajo condiciones de equidad y de igualdad en el concierto de las naciones en el siglo XXI.